¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La tumba de Sara Llanos. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. En el turbio amanecer del siglo XIX, cuando las fronteras entre la vida y la muerte se mezclaban en un misterio sombrío, un oscuro capítulo se escribía en los libros del destino. En una época donde los suspiros de la última exhalación eran considerados el último adiós, las almas se perdían en las sombras antes de tiempo. En medio de aquel siglo de incertidumbre, un pequeño pueblo albergaba un cementerio que sería testigo de un inquietante relato. Un guardián solitario, encargado de velar por las memorias eternas y las lápidas talladas con los nombres de los olvidados, caminaba entre las filas de tumbas con su mirada cargada de cansancio y vigilancia. Esa noche, la luna apenas era un pálido reflejo en el cielo, y las estrellas titilaban como faros en la oscuridad. El guardián, un hombre de mirada penetrante y rostro tallado por la experiencia, luchaba contra el sueño que amenazaba con reclamo. El sonido del viento entre los árboles parecía cantar una canción de cuna que lo arrullaba, empujándolo hacia los brazos del descanso. Mientras tanto, tres figuras sombrías emergieron de las sombras, decididas a robar la paz de los muertos. Ladrones sin escrúpulos que codiciaban las posesiones, incluso de aquellos que habían dejado este mundo. Su objetivo era la tumba de Sara Llanos, una aristócrata que vivió en el siglo XIX, cuyo ataúd contenía un tesoro que ansiaban convertir en riqueza terrenal. Los ladrones, movidos por la avaricia y el ansia de fortuna, habían estudiado cada detalle del cementerio y de su premio. La luna, cómplice involuntaria, iluminaba su camino hacia la tumba deseada. Con habilidad, burlaron las defensas de metal y candados, violando la tranquilidad de aquel sagrado lugar. Horas pasaron como latidos de un corazón ansioso, y finalmente alcanzaron la morada de Sara. Con herramientas y esfuerzo, comenzaron a desenterrar la tierra que separaba a los vivos de los muertos. Pero en medio de su afán, golpes suaves resonaron desde el interior del ataúd, como suspiros acallados que luchaban por encontrar una voz. El miedo se apoderó de los ladrones, cuando unos golpes desde el ataúd se empezaron a escuchar como un eco de los latidos de sus propios corazones. «¡Sácame de aquí!», se escuchó con voz lúgubre. Hundidos en una espiral de pánico, abandonaron su tarea incompleta y huyeron de la escena, dejando atrás el fruto de su sacrilegio. Mientras tanto, el vigilante despertó de su sueño intranquilo. Los gritos le arrancaron de las garras del cansancio y la confusión. Siguiendo el eco de los lamentos, llegó a la tumba destrozada de Sara Llanos. Sus ojos, acostumbrados a los misterios de la noche, observaron el ataúd a punto de ser liberado de su prisión de tierra. «¡Sácame de aquí!», volvió a decir la voz. «¡Soy Sara Llanos!». La voz que emergió desde el interior del ataúd llevó un escalofrío hasta lo más profundo de su ser. El nombre pronunciado era el mismo que adornaba la lápida rota. Sara Llanos imploraba auxilio, pero su voz estaba cargada de un insondable sufrimiento, una agonía que trascendía la barrera entre los mundos. Con el alma erizada, el vigilante no pudo evitar confrontar la realidad que se extendía ante él. Las palabras de Sara, su insistencia por ser liberada, se encontraban en discordancia con los registros mortuorios. El mensaje grabado en la lápida hablaba de su muerte en el siglo XIX, pero las fechas en el mundo exterior hablaban de un tiempo distinto. En el suspenso entre lo sobrenatural y lo racional, el vigilante se aferró a la única opción que su mente podía aceptar. Aquello no era humano, no podía serlo.
La fecha de 2023 negaba cualquier explicación coherente. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, la figura atrapada en el ataúd se sumió en silencio. Cuando las autoridades finalmente llegaron, el ataúd fue liberado de su prisión de tierra, pero lo que encontraron dentro congeló la sangre de sus venas. Una figura intacta yace en el interior, una mujer cuyos rasgos desafiaban la lógica y la ciencia. Sin signos de descomposición, sus ojos se abrieron como joyas negras, reflejando un mundo que escapaba al entendimiento humano. Con un grito aterrador, la figura se alzó de su lecho funerario. Las manos que alguna vez fueron cadáveres rígidos, ahora estaban vivas, y el rostro, que debía haber sido consumido por el tiempo, sonreía con un rictus de oscura diversión. La sangre manchó el suelo cuando el horror se desató. Las sombras se retorcieron y la figura desapareció en la noche, llevándose consigo la vida de aquellos que osaron desafiar la frontera entre los mundos. Ahora, ese ser horrible se encuentra entre nosotros, viviendo así sin más, y sediento de sangre. La niña del espejo. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Cuenta esta leyenda que la casa en cuestión pertenecía a una acaudalada familia, el jefe de la cual era un marino de alta graduación, constantemente de viaje para cumplir con sus deberes de oficial. El resto del grupo familiar estaba compuesto por la esposa del hombre y la hija de ambos, una bella jovencita que estaba comenzando a aprender a vivir. En apariencia, todo era armonía y felicidad, pero un avieso rencor reptaba por las paredes de la casa. Sucedía que, a pesar de la conducta ejemplar del hombre, su esposa no podía ocultar sus aterradores celos, celos para con su propia hija, a quien el marino adoraba locamente y constituía la fuente de sus anhelos y esperanzas. Tras regresar de los viajes, traía a su hija importantes obsequios, pero ella pedía una sola clase de regalos: espejos. Pronto la casona se llenó de espejos provenientes de todas partes del mundo, algunos extremadamente valiosos. La hija del matrimonio sonreía y era feliz. La madre mascullaba en silencio su impotencia y sus desmedidos celos. De a poco, una idea macabra comenzó a adueñarse de su cabeza. En una ocasión en la que el marino una vez más regresaba de sus tareas en alta mar, trayendo un exquisito espejo como regalo para su amada hija, se encontró con una noticia terrible. Su hija, en la flor de la juventud, había muerto. Su mujer, entre desesperadas lágrimas, explicó que la niña había enfermado súbitamente y que a pesar del denodado esfuerzo de los médicos, nada había podido hacerse para salvarla. Destrozado, el marino se encerró en su dormitorio a sollozar y lamentar a viva voz la trágica pérdida de su hija. Abandonó su trabajo y se refugió en la soledad y el alcohol. Su mujer intentó acercársele, pero el marino rechazaba todo contacto. Solo pensaba en su querida hija muerta. Su esposa, antes celosa del amor que el hombre dispensaba a su hija viva, sufría ahora por ser apartada a favor de la hija muerta. Una tarde el hombre estalló, de la manera más imprevista, la verdad. Creyendo ser víctima de una alucinación, el hombre vio en la superficie de uno de los espejos a su esposa colocando veneno en la comida de su hija, y a su hija muriendo entre gestos de dolor, sola en su cuarto. Una y otra vez se repitió la visión, hasta que el hombre se convenció de la veracidad de esas imágenes. Fue a donde estaba la mujer, que dormía en un cuarto alejado en la misma casona, y le dio muerte, de una forma muy cruel. Luego, escribió una nota explicándolo todo. Tomó su arma y se quitó la vida. Aquí termina la tragedia de la familia que habitaba el lúgubre caserón de Cádiz. Los cuerpos fueron retirados y la casa se selló. El escándalo que provocaron los asesinatos y el suicidio fue tal que nadie quería pasar cerca de la casa, a excepción de muchachos buscando diversión barata con la que asustar a sus novias. Un grupo de ellos se adentró una noche en la casona y comenzó a recorrer los cuartos, quizás buscando cosas de valor. Pronto se percataron de que la casa estaba repleta de espejos, en todos los cuartos,
espejos grandes y pequeños, gigantescos y diminutos, todos ellos respetuosamente cubiertos por sábanas y mantas. Cuando un miembro del grupo de muchachos decidió echar una mirada debajo de las mantas que cubrían a uno de los espejos, dejó escapar un grito. Ahí, mirándolo fijamente, con los ojos destilando tristeza, estaba la imagen de la jovencita. La leyenda afirma que vive en los espejos, esperando un vuelco de su destino que le permita unirse con su padre. Leyenda del judío errante. La leyenda del judío errante fue muy difundida en la Europa medieval. En ella se relata sobre un hombre que está condenado a vagar por el mundo hasta el retorno de Jesús, por haberle ofendido durante su marcha hacia la crucifixión. Se le concedió la inmortalidad como maldición y castigo, para que así pueda deambular sin tener un hogar. Pero también puede tratarse de una metáfora de la historia del pueblo judío. Existe más de una suposición sobre la identidad del judío errante. En ciertos relatos ha sido identificado como Cartaphilus, Samuel Belibet, Ashevero, el profeta Elías y Samar. Finalmente, en lo que todos coinciden es en el destino de los protagonistas, los cuales terminan recibiendo una maldición. En aquel fatídico día del año 33, a petición del pueblo judío, Jesús fue condenado a la crucifixión por Poncio Pilato. Algunos dicen que al salir de la casa de este, recibió una puñalada en la espalda por parte del portero Cartaphilus para provocarle un andar lento. Otros dicen que camino a su ejecución, en el trayecto al monte Gólgota o Calvario, intentó descansar en la puerta de un zapatero llamado Ashevero. Este hombre fue muy cruel y le corrió empujones. Tantos más sugieren que mientras cargaba su cruz, cayó frente a un hombre llamado Samuel Belibet y le pidió un poco de agua, pero aquel hombre le dio un empujón como respuesta. Finalmente, la identidad del hombre no cuenta mucho, sino sus actos, pues fue eso lo que le hizo merecedor de la condena. Así lo dijo Jesús: yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Dice la leyenda que desde ese momento el maltratador se volvió inmortal y recorre los caminos de la tierra sin poder detenerse, porque cuando lo intenta, oye una voz que retumba como si en trompetas y que le ordena: ¡camina! ¡Camina! La tierra tiembla y el judío errante tiene que seguir en su imparable carrera hasta que el Señor vuelva. Envejecer, enfermar y experimentar el dolor de la muerte cada siglo, pero sin morir, para después volver a rejuvenecer hasta la misma edad en la que Jesús murió en la cruz, repitiendo el ciclo una y otra vez, vagando sin rumbo fijo, llorando arrepentido por su falta de piedad. En la historia del profeta Elías, se dice que éste se manifestó ante el caudillo árabe Fadilac, primero como una entidad invisible que le hablaba, y después materializándose ante sus ojos como un hombre extremadamente anciano apoyado en un báculo. El anciano dijo llamarse Serif Bar Elía, y dijo que había sido condenado a no morir hasta el retorno de Jesús cuando llegase el juicio final, y tras pronunciar estas palabras, desapareció. Finalmente, una variante no muy extendida afirma que Samar fue aquel que fundiera el becerro de oro, mientras Moisés recibía las tablas de la ley en la cima del monte Sinaí, y que fue condenado por su idolatría. Sea cual fuera el origen, lo cierto es que a través de los siglos, algunos dicen haberse topado con el judío errante, y lo describen como un hombre anciano de cutis trigueño, delgado, ojos hundidos y pocos cabellos. Este hombre maldito habla todos los idiomas del mundo, pero no se comunica con ninguno, y solo puede detenerse por unos minutos, en el aniversario de la muerte del Señor, cada año, cuando llora arrepentido su desgracia. Si te ha sucedido algo paranormal,
¿Conoces alguna historia o relato que quieras compartir? Envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.